Hola amigos todoterreno. Hola Carlitos, ¿qué tal estás? Hola, mucho gusto, bendiciones. Seguimos con las entrevistas y hoy tenemos un invitado especial. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, amigos? Mucho gusto, gracias por la invitación. Contento de estar acá. Bueno, una bendición, Alejandro, poder tenerte. Gracias por aceptar la invitación. Sabemos de que el tema de tiempo es complicado, pero pues gracias a Dios te tenemos aquí. Amigo todoterreno, hoy realmente es un podcast diferente, un podcast especial donde vamos a compartir pues una historia de vida de Alejandro Labarreda, que va a compartir con nosotros parte de sus experiencias, parte de sus vivencias en el área familiar. Y de antemano, Alejandro, gracias por abrir tu corazón. Como lo dijimos desde el principio, parte de venir a platicar sobre nuestros temas y sobre nuestros testimonios, decimos en evangélico, sí, claro, es poder no inspirar a la gente porque no son emprendimientos, sino que dar una luz de esperanza para los matrimonios que estén pasando por situaciones similares a las que tú nos vas a contar, que en realidad cuando conocemos la historia de Alejandro es una historia de resiliencia. Yo podría resumirlo de resiliencia, de fe, de esfuerzo y sobre todo de ver la mano de Dios cada día en tu vida. Para empezar, Alejandro, nosotros lo hacemos en son de broma, pero cuéntanos, ¿quién eres? ¿Y tú quién eres? Bueno, mi nombre es Alejandro Labarreda, soy un ingeniero en electrónica, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Soy padre de familia, tengo una esposa desde hace 21 años, tenemos ya 21 años de casados, 3 hijos y pues somos una familia, yo le diría bastante regular con nuestras peculiaridades. Una familia, bueno, nosotros que ya conocemos la historia, es una mega familia súper especial. Sí, la verdad es que muchos de los testimonios que poco a poco se han estado contando en las entrevistas nos han ayudado a crecer, nos han ayudado a ver los retos que cada uno ha ido pasando. La verdad es que a veces dice la Biblia que nosotros vamos a tener aflicciones, ¿verdad? Y creo que todo el mundo pasamos por problemas cuando vamos conociendo las historias. Hoy conocemos a Alejandro, amigo de Pedrito. Pedrito es el que nos hizo el enlace ahí. Pero es importante entender de que todas estas historias son para que nosotros podamos ver de que Dios siempre está en la jugada. Dios siempre tiene soluciones, aunque nosotros las miremos de lejos. A veces nos sentimos como que estamos parados en la cima de la montaña. A ver, ¿cómo vamos a bajar? No hay quien nos baje y tal vez se quedan montañas de nieve que mira uno y no tenemos nada para deslizarnos. Pero el Señor siempre tiene una solución. El Señor siempre está cerca y hay milagros que aunque todavía no estemos viendo, van a pasar. En el nombre del Señor. Como dice Génesis, en el principio creó Dios al hombre y vio que estaba solo. Cuéntanos ese principio de la familia Labarreda, cómo conoces a tu señora y todas esas partes que nos emocionan siempre, ¿verdad? Las anécdotas, las historias de cómo nos conocimos. Bueno, tengo la fortuna, el privilegio de tener cierto talento con un poquito ahí en la música y fui invitado a participar en una banda con mi ahora cuñada, Cristi Mota. Yo toco el bajo, entonces nos invitó a tocar con ella, junto a todo el grupo. Y entre su séquito iba una chica que a mí me llamó mucho la atención. Todos estaban así como, ay, ahí va Cristi. El flechazo, está para el hijo de mi mamá. Este está como, exacto, como para el hijo de mi mamá. Entonces me enteré ahí de que ella era la hermana de Cristi. Comenzamos a hablar, comenzamos una relación de amigos y todo. Y mientras se fueron dando los ensayos, esa amistad iba creciendo. Que haya más ensayos. Más ensayos. ¿Y a dónde vas el lunes? A ensayar. Y el martes a ensayar. Y el miércoles. Un ensayo de 7 días a la semana. Y ahí fue como nos fuimos conociendo. Ahí formamos una bonita amistad. Y bueno, ya hoy 21 años de matrimonio. Y me contaste que fueron, ¿qué? 1 o 2 años de novios y... Fuimos 1 año amigos, 1 año de novios y luego pues nos casamos. Decía el pastor Juan, aquí es donde es, decía. De aquí soy yo, decía. De aquí soy yo, dijo el pastor Juan. Y entonces deciden casarse. Decidimos casarnos. Sí, yo recuerdo bien cuando le dije a mi suegra, a Gladys, le dije, bueno, Gladys, mira, yo no fui con aquella de vamos a ser amiguitos especiales. No, vamos a ser novios y dentro de 1 año me caso con ella.
Y mi suegra se me quedó viendo solo así. Y ahí está, que le he cumplido 21 años ya, señora. Bueno, qué bendición, gracias a Dios. Dando testimonio. No, yo bromeo siempre que cuando los suegros lo ven a uno llegar a pedir permiso y esas cosas. Hoy que uno ya está grande, dice que difícil ha de ser para ellos, ¿verdad? Que la dijo el pantalón roto. Yo tenía el pantalón roto, ¿eh? Y mi suegra hasta el sol de hoy, ya son 29 casados, pero se acordaba del pantalón roto, ¿verdad? Se acuerda de ese detalle. No había mucho futuro ahí, pero bendito el Señor. Pues nos cuentas que como toda familia, pues empiezan su proceso, se casan, pasan un tiempo solos y empieza a crecer la familia, ¿verdad? Así es, justo 2 años de casados y entonces pues viene nuestra primera bendición, que es mi hija Krista. Mi hija Krista, que actualmente pues está en la universidad, una gran bendición para nosotros. Amamos todo el momento, todo el proceso, el embarazo, ya saben todo lo que conlleva, ¿verdad? Y pues bueno, disfrutamos cada instante con ella y empezamos ahí a aprender a ser padres. Ahí hicimos nuestras prácticas, ahí fue la prueba y error. Ah, bueno, sí, son los primeros. Yo como soy segundo hijo, entonces apoyo eso. Lo que pasa es que vos no has tenido mujercitas. Las mujercitas... No, vos yo solo una, mano. Y ahí 29 años, dijo el hermano. Tener una niña, hija, es diferente. No, yo siempre lo digo en broma que me quedaron debiendo una nena. Entonces le digo a mi esposa que yo le pido al Señor que mi primera nieta sea, ahí sí que mi primera nieta sea nieta. Sí. Entonces, pero mi hijo tiene 16, ¿verdad? Estoy todavía algo verde, pues hay que cuidarse para que llegue. Correcto. Bueno, entonces tienen, como todo matrimonio, el proceso, tienen su primera nena, que una bendición. ¿Al cuánto tiempo deciden su segundo bebé? Nuestro segundo bebé lo decidimos a los 2 años y medio después de Krista. Así es de que ahí viene nuestra segunda bendición, que es mi hijo Héctor Andrés. Un muñeco precioso, yo le digo que es mi caramelo. ¿Ves? Ahí está mi hijo, viene a nuestras vidas 2 años después y empezamos esta nueva dinámica en que tenemos a la hermana mayor de 2 años, al hermanito, ella siempre muy atenta a él, mi esposa muy atenta a todo también, y empezamos un nuevo proceso. Aquí es en donde nos empieza a cambiar un poco la historia con Héctor Andrés. Embarazo, todo normal, nacimiento, todo normal. Todo normal, no hubo ninguna alerta, ninguna alarma, todo perfecto. Ah, ok. Nos contabas una anécdota muy curiosa que estabas con tu nena enseñándole las vocales. Sí, ya nacido Héctor Andrés, mi nena tendría tal vez, ya tendría sus 2 años y le estábamos empezando a enseñar las vocales. El nene tendría sus 5 o 6 meses, viendo atrás como yo le enseñaba a su hermana las vocales. La hermana pues cruzaba las vocales, no las decía en el orden y yo siempre insistiendo en no, y de pronto, de verdad, el nene de 5 o 6 meses atrás empezó a decirlas y en el orden. Y A, E, I, O. Y nosotros vimos al nene de 6 meses ahí diciendo las vocales, súper admirados, contentos de que estaba aprendiendo. Y empezamos a ver esa chispa en él, de que decía cosas, repetía los nombres de las comidas que le gustaban, las frutas, le fascinaban las uvas, pedía uva desde el carruaje, ¿verdad ustedes? Entonces fue toda una experiencia. Sí, hay niños que ya tienen 1 año y medio y todavía... Sí, qué bendición. Y pues imagino que pues era una sorpresa y una expectativa con respecto al desarrollo de... Una emoción. De Héctor, ¿verdad? Exactamente, fue toda una emoción porque derivado de nuestra experiencia con Krista sabíamos que era muy temprano para que él empezara a mencionar las vocales, a repetirlas. Pero pues... como habíamos visto también ciertas aptitudes en él, dijimos, bueno, seguramente hay algo especial en él y estábamos en lo correcto. ¿Y cómo va este proceso? Pues él sigue creciendo, me imagino, y pasa algo muy curioso a una temprana edad. Sí, ya cuando Héctor Andrés estaba en su 1 año y medio, ya en medio de todos los controles médicos, fue justo después de su última vacuna que nosotros vemos como que un switch hubiera cambiado a aquel niño que repetía las cosas, aquel niño que nos buscaba para jugar, a un niño con una mirada perdida y que dejó de hablar. Y nosotros no podíamos entender por qué razón había ocurrido esto. Empezamos entonces a indagar en este tema y ahí nos fuimos enterando de ciertos diagnósticos que existían para niños con estas condiciones. ¿Y qué le diagnostican a Héctor? En ese entonces se le conocía como Asperger. Una psicóloga nos dice que el nene tiene Asperger, que es en realidad una rama del autismo.
que el autismo en sí es un espectro, ¿verdad? Ustedes abarcan mucha área. Entonces nos enteramos de que lo que Héctor tiene es autismo no verbal. Él tiene una condición que se llama ecolalia. Eso quiere decir de que él repite las cosas, no las repite exactamente como uno las dice, pero sí hace el intento. No mantiene una conversación como tal, sino que yo le pregunto algo y él repite lo que yo le pregunté. Pero hemos logrado crear una comunicación con él muy a nuestra manera, muy a nuestro estilo. Platicábamos antes de empezar las grabaciones que pues varios de ustedes saben que nosotros pasamos por un proceso pues similar en el sentido de que un hijo deje de hablar, pero el Señor en su misericordia va dando un lenguaje. Yo le llamaba el lenguaje del amor realmente, ¿verdad? Porque uno solo con una mirada, un gesto, uno ya entiende qué sí quieren, qué no quieren y cómo va. Ahora, ¿cómo reciben esta noticia con tu esposa, verdad? Porque pues nos decía a nosotros un médico hace muchos años que lo hacían como similar a que tú subes a un avión y vas para los Estados Unidos y cuando te bajan estás en Rusia. Entonces llegas a un lugar donde no sabes el idioma, nadie te está esperando, no tienes la moneda, pero tienes que sobrevivir. Así es como los psicólogos pintan cuando uno tiene una situación de esas. ¿Cómo lo tomaron como familia, como matrimonio? Bueno, nosotros como pareja, como matrimonio, logramos comprender de que había algo diferente, pero no nos detuvimos en pensar en esa diferencia, sino que nos concentramos en el hecho de que nuestro hijo necesitaba apoyo. Autismo es una palabra que a muchas personas les da temor, sí, hoy día. Y yo, como le decía en ese entonces a mi esposa, autismo no es una palabra a la cual hay que temerle. Autismo es una persona a la que hay que amar. Y entonces nosotros en eso nos enfocamos, en darle amor, cuidado y respaldo a nuestro hijo en todo lo que pudiéramos. Así es de que, ¿cuál fue nuestra reacción? Nuestra reacción fue, bueno, pongámonos manos a la obra y empecemos a ver qué hacemos por nuestro hijo. Creo que una de las cosas que nos ayudó a nosotros como pareja fue que no nos detuvimos en el diagnóstico y no nos quedamos parqueados lamentando esa situación, sino que al momento de enterarnos cuál era el diagnóstico y cuál era la situación, entonces empezamos a buscar respuestas, empezamos a buscar, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos ayudar a mi hijo? Y esa fue la prioridad que pusimos y eso fue lo que nos ayudó a permanecer juntos en medio de esa primera fase. Sí, porque hablábamos que muchas veces cuando los papás reciben un diagnóstico de estos, yo tuve un caso muy cercano, entran en negación. Y no, eso no puede ser, eso no es mi hijo. Y cuando no se conocía cosas como el autismo, la gente también lo malinterpretaba, tal vez hasta con algo espiritual. Y no será que lo que pasa es de que el nene pasó algún trauma o pasó esto, ¿verdad? Y qué bueno que tú lo aclaras de que en realidad, amigo todoterreno, si estás pasando por un proceso, tienes un amigo que está pasando con un proceso, es importante esa reacción. Bueno, ok, esto tenemos como cristianos, no esto nos tocó, sino Dios sabe por qué mandó esta prueba a nuestra vida y ahora vamos a buscar, vamos a clamar al Señor por un milagro sobrenatural, por supuesto, pero lo que esté en nuestras manos. Vamos a hacerlo para poder. Entonces empezaste a entender ese idioma de ruso, de que caíste en Rusia. Empezamos a aprenderle el nuevo idioma aquel, porque le comentaba yo a un buen amigo, porque él me preguntaba justamente, ¿cómo te sentís con toda esta situación? Y yo le decía, mira, son detalles, porque hay algo que me puede llegar a frustrar y no es el hecho de que mi hijo tenga autismo. Hay cosas que me pueden llegar a frustrar y es el hecho como que no saber ni siquiera cuál es el sabor del helado que él prefiere. Porque como no me lo expresa con palabras, si yo llego con él y le digo, hijo, ¿querés un helado? Él no reacciona. Uh-huh. Él acostumbraba a repetir una palabrita constantemente. Pero como bien dices, o sea, hay un momento en donde ya solo con una mirada detectas eso que tu hijo te quiere decir. Obviamente fuimos probando. El de Chocomenta no le gustó. El de ron con pasas tampoco. No le estoy dando ron. No, entonces sí, fuimos experimentando, obviamente, y nos fuimos dando cuenta de las cosas que le agradaban, las cosas que le gustaban, y sobre eso fue que empezamos a basar nuestra terapia con él, sobre las cosas que a él le gustaban, sobre las cosas que a él le atraían, y así fue como empezamos a avanzar con él, pues, aprendiendo ese idioma.
Y como pareja, ¿cómo tomaron esto ustedes? ¿Cómo lo enfrentaron? Porque muchos a veces dejan solo a la mamá, ¿verdad? Pasan muchos de esos casos donde solo se queda la mamá encargada de ver qué hace con el hijo y el papá se dedica a trabajar. Entonces, ¿cómo lo tomaron ustedes? ¿Cómo lo enfrentaron? Ese es un tema, porque yo creo o considero, es mi forma de pensar, creo de que la responsabilidad es de ambos. Es cierto, uno como hombre siempre tiene que estar ahí proveyendo, etcétera, pero también, las madres lo hacen. Y es importante que uno como hombre se involucre en todo lo que conlleva la terapia del niño, etcétera. ¿Cómo lo hicimos nosotros como pareja? Pues decidimos hacerlo juntos, estar en todos los seminarios que pudiésemos juntos, y fue eso una experiencia extraña. Yo le decía a mi esposa, mira, cada vez que voy a estos seminarios, yo siento como que estoy en una reunión de esas de Tupperware, donde las mujeres se juntan porque solo damas, solo las mamás llegaban. Y si de 50 mujeres, habían 2 hombres por ahí, y de repente ahí nos acercábamos a platicar. He estado en retiros que se especializan en familias como las nuestras, y les digo, hay 15 cabañas para las mujeres y 1 para los hombres. En el último en que estuve, habíamos solo 4 padres y los consejeros. Entonces, ¿cómo lo enfrentamos como pareja? Unidos. Sabíamos de que desde un principio lo íbamos a hacer juntos, y que íbamos a continuar así hasta que el Señor nos tuviera aquí sobre este plan terrenal. No, y realmente que Dios te dio esa fuerza y esa bendición, porque por regular los papás lo que hacemos es huir, ¿verdad? Bueno, no solo regularmente, o sea, está en nuestra cultura. Sí, porque entonces uno dice, abuelos, papás. No, yo voy a traer la medicina, pero vos quédate aquí con él, ¿verdad? Y yo voy a correr, yo hago esto, pero quédate, porque no sabemos cómo reaccionar muchas veces. Sí. Entonces, también es parte de tal vez la enseñanza que hoy nos toca trasladar a nuestros hijos, ¿verdad? Ese involucramiento dentro del tema de la familia y la crianza de los hijos. Solo para conocer un poco de Héctor, ¿qué edad tiene Héctor hoy? Héctor actualmente tiene 16 años. Ya es un joven, es una persona... Miren, Héctor es el ser más dulce que ustedes pueden llegar a conocer. Hay muchos chicos con autismo que repelen el contacto físico. Héctor busca abrazar. Héctor es apapachador. Hay que conocer a Héctor. Vamos a conocer a Héctor. Es así, risueño, anda buscándole la cara a la gente para sonreírle. Tiene un carisma ese muchacho que a nosotros nos conmueve, de verdad. Sin decir palabras, en medio de su silencio, nos conmueven las lágrimas con mi esposa a veces, solo con sus acciones, porque tiene unas cosas que de repente ellos detectan muy bien su entorno. Entonces ellos ven cuando alguien se siente triste y él se acerca y te abraza. Mi hijo ha llorado conmigo. O sea, es una experiencia muy, muy bella. Héctor es una hermosura. Vamos a conocer a Héctor. Pero ya quiero conocer a Héctor. Bueno, qué bendición, parte de tu proceso, ese regalo de tener pues un corazón limpio ahí, ¿verdad? Porque mucha gente dice es un angelito, dice la gente, ¿verdad? Sí, pero no son angelitos, son humanos, pero con un corazón lindo, porque no conocen en realidad la maldad, ¿verdad? Como la conocimos, tal vez nosotros, decía un predicador una vez, los niños son tan egoístas, tan chiquitos, dice, pídale a su nene de 1 año un pedacito de hamburguesa. Pone la mano para que no avances, ¿verdad? Porque ya esa parte, ¿verdad? Cosa que, como tú dices en el caso de Héctor, pues es algo tan distinto. Ahora, esta historia de vida es tan en realidad emocionante, es tan bonita, nos enternece, pues ya en la plática se nos salieron las lágrimas antes de empezar las grabaciones, pero a los 6 años de Héctor, pues el Señor tenía otra historia para ustedes. Pero sí, una historia que no nos esperábamos para nada, porque según nosotros ya habíamos cerrado todo nuestra solicitud de chiquillos para la casa, y nos íbamos a quedar solo con Krista y con Héctor, pero Dios tenía otros planes. Cuando dices, o sea, ¿tu señora ya estaba operada o porque tú ya estabas operado? No, ya, los porque dos listos. ella ya estaba... Sí, pues porque una vez Dios me lo dejan mal amarrado ahí, pero en el caso de ella era... Se supone que ahí sí era cierre de fábrica. Era cierre de fábrica, sí. Pero algún camino encontró el muchachito, se saltó el nudo y
Llegó a nuestras vidas. Llegó Javier Alejandro, nuestro hijo más pequeño. Actualmente Javier tiene 10 años. Pues todo el embarazo igual que los otros dos nenes. Un embarazo muy bonito, con todas los achaques que pasa toda mujer, ¿no? Uh-huh. Y todo muy bien, sin complicaciones de nada. Todo bonito, todo marchó muy bien, a la perfección. Y todo lindo, y llega el día del parto, y va usted corriendo para el hospital. Y ahí estamos con mi esposa, como en los otros 2 partos que he estado presente. Ahí estoy al lado de ella, viendo cómo viene al mundo nuestro tercer hijo. Y entonces la pediatra lo toma, ya saben el proceso, si los que no sepan, pues el proceso es de que la pediatra lo toma, se lo llevan a otro saloncito para limpiarle y todo. Y yo me voy detrás de ella porque no puedo estar con mi esposa mientras la operan. Cuando yo voy caminando detrás de la pediatra sin mediar palabra antes ni nada, solo se voltea conmigo y me dice, mire, su hijo tiene síndrome de Down hoy. Se da la vuelta y sigue caminando. Y yo me quedé en el limbo. Yo recuerdo que la sensación que tuve fue como que me hubiera quedado sordo por unos segundos y solo sentía un zumbido. Porque la preocupación inmediata, y yo se los comentaba a ustedes, tenemos un diseño de parte de Dios en donde somos los proveedores, somos la cabeza de hogar, somos los responsables de. Inmediatamente me atacaron todas esas ideas de golpe. Todo vino de golpe y no pude dar un paso. Fue pocos segundos después que empecé a caminar nuevamente, llegué hacia donde estaba mi hijo, lo vi, fue amor a primera vista y entonces dije, bueno, Dios, una nueva etapa. Ya había aprendido ruso, señor. Ya, exacto. Ahora tengo que aprender chino. Idioma. Ahora nos mandaste para China. En el proceso del embarazo, como esta noticia todavía no la tenías, ¿en algún momento sentiste temor de repetir diagnóstico? Por supuesto. Imagínense, o sea, no teníamos planes de que viniera el tercer bebé, pues hasta cierto punto porque teníamos ese temor de que pudiésemos volver a repetir un diagnóstico como el del segundo nene. Así es de que cuando tenemos la noticia del tercer bebé, pues nos aferramos a pedirle a Dios de que no fuera el mismo diagnóstico de su hermano y no fue el mismo diagnóstico. Pues hoy nos reímos porque en realidad en el Señor no nos queda más que aprender los planes, pero exacto. Te contestó porque no fue el mismo diagnóstico. Porque no fue el mismo diagnóstico. Pero entonces viene otra vez la misma pregunta que te hicimos anteriormente. ¿Cómo lo tomaron? ¿Como pareja y como familia? Enfrentar un nuevo reto, ¿verdad? Porque ahora era otro terreno desconocido. Realmente ya habían pasado de conocer un terreno y ahora... ¿Para dónde? Bueno, exactamente. No, es un tanto extraño. Miren, mi esposa, que acababa de salir de la operación y no había tenido contacto con el nene todavía, yo no le había dado la noticia de que lo que me había dicho a mí la pediatra. Ella no podía hablar por la operación. Entonces solo me escribía en un cuaderno. ¿Y el nene cómo está? Y yo... ¿En qué momento, Leo? Yo sé. Le dio un like. Sí, le dio un like. Ya lleva 10 likes la foto que subí. Le dije, mira, respírale. Respira, se mueve. Se mueve, abre sus ojitos. Y yo, bueno. Pero miren, eso es algo que nos pasó. No invento, ni agrego, ni nada. Yo le dije a mi esposa, mira, hay algo especial con el nene. Y ella me escribió en el cuaderno, ya lo sé. Y o sea, ahí en su corazón. En su corazón ya lo sabía. Ya lo sé, me escribió. Ya lo sé. Mi nene es especial. Uh-huh. Y ahí sí me quebré. Entonces mejor me aparté de ella porque no la quería afectar. Y empezar a asimilar todo nuevamente, ¿verdad? Ustedes, porque como le decía yo a alguien, mis hijos no son el problema. Mis hijos son una bendición. Mis hijos yo los amo. ¿Cuál es el problema? El problema es tener los recursos para poder brindarles a ellos todo lo que necesitan, todas las terapias, todos las visitas a los médicos, todas las baterías, todo esto. Y eso es todo lo que me abrumó a mí en ese momento. Porque, vamos, no quisiera ser así tan frío, pero... O sea, uno como hombre en eso reacciona, ustedes. Sí, o sea, sí. Mira, yo con nosotros con los matrimonios lo hablamos. Uh-huh. Cuando una esposa le pregunta al esposo, ¿me querés?
lo primero que nosotros pensamos es, ¿cómo me preguntas si yo no tengo pero ni para un par de zapatos? Porque todo lo que gano se lo doy, ¿verdad? A mi familia. Porque nuestra mente ahí está. Obviamente, como tú lo decías, recuérdate que en aquellos tiempos pues era el cazador que tenía que buscar la comidita, pero hoy nosotros pensamos en la parte financiera. Porque en ese momento se nos olvida a veces la palabra, y aunque amamos al Señor, uno está asustado cuando la palabra dice, Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero ¿qué pasa con nosotros los varones? Por eso es que, mira, yo no estoy en contra de que la gente diga, pídale al Señor el carro que quiere con el color que quiere. Pues el Señor quiere, te lo dará. Pero yo no me imagino que tú, cuando recibiste la noticia ¿cómo se llama el chiquitín? Javier. Tú estés pensando, ay, sí, ok, ahora necesito una camioneta, Señor, porque ya no vamos a caber, ¿verdad? Sino uno lo que está pensando es, ¿cómo vamos a suplir esto? Pero me contabas que más que, obviamente, el tema de un bebé con Down es enfrentarte a unos retos, pero hay un tema físico más complicado. Sí, justamente al día siguiente, cuando llega la pediatra con nosotros, después de estar auscultando al bebé, ella me indica que le detectan un soplo en el corazón a Javier. Y este soplo en el corazón de Javier, pues solamente puede ser tratado por cirugía. Que hay algunos casos en cuando siguen en su crecimiento y se van desarrollando que llegan a unirse los canales y ya no hay necesidad. Esta vez ya con lo que nos dijo la doctora, nos dijo tienen que visitar a un cardiólogo especializado en chicos con síndrome de Down, empezar a buscar en aquel entonces en la guía, en donde encuentro a un doctor con estas características. Ella misma nos refirió a uno. Así es de que dejo a mi esposa, que está convaleciente por su operación, y me voy con este médico. El médico le hace un electrocardiograma y me enseña ahí en pantalla, mire, esta es la separación, y era muy evidente la separación. Me dijo, esto no se va a unir. Esto está muy complicado. ¿Sabe qué? Me dijo el doctor. Yo le recomiendo que usted y su esposa se vayan preparando, porque el nene muy probablemente no vaya a soportar esto. Eso fue algo que yo no llegué a la casa a decirle a mi esposa llorando, viera lo que me dijo el doctor. Uno ahí sí que trata de guardar la compostura, y ahí es en donde se activa la fe. Porque a mí no me preocupaba el hecho de que mi hijo tuviera síndrome de Down. Me preocupaba que tenía un problema en el corazón que me lo podía quitar. Y eso era lo que en realidad sí me conmovía. O sea, la situación de síndrome de Down sí, que duro tal vez, no sé, para algunas personas. Yo que lo estoy viviendo, pues ya no lo veo así de duro, ¿ya? Pero sí, qué complicado. Pero tener la pequeña posibilidad o gran posibilidad de que su corazón falle y que lo perdamos, eso sí me botaba. Y es ahí en donde, les digo, tenía que activarse la fe. Y eso fue lo que busqué. Y hablábamos de que muchas veces los doctores hacen estos diagnósticos temerarios, le digo yo, donde realmente te dicen, mire, le queda tanto tiempo. Y digo, a veces ni Dios te dice cuánto tiempo te queda, porque yo les contaba el ejemplo de mi papá. A mi papá le dieron 3 meses, 6 meses, y al final vivió más de 8 años, ¿verdad? Y entonces creo yo que eso, yo no sé si pasa para que, como decía, activar la fe, o realmente a veces lo hacen de mala fe o lo hacen en su experiencia, entre comillas, ¿verdad? O sea, no sé por qué se dan esas situaciones, pero ahí es donde hay que levantar la frente y decir, bueno, Señor, ayúdame. Pues, yo digo que tal vez defendiendo a nuestros amigos médicos, al final, como profesionales también tienen que cubrirse, ¿verdad? De poder decirlo. Nosotros una palabra que marcó a mi esposa en una mañana de esas visitas de médico que llegan bien temprano a los hospitales, nos decía, traten de perpetuar los momentos que viven con él porque van a ser cortos. Entonces, pues tal vez choca, pero al final el consejo no era malo porque había que perpetuarlo. En el caso mío, pues es una historia distinta a la tuya, pero pues sí, gracias a Dios los perpetuamos porque ya no lo tenemos, ¿verdad? Exacto. Pero yo creo que muchas veces también el tema de la fe, como bien lo decías, Eduardo, se activa la fe, pero tú que lo oíste, es que a veces ya no tenemos para dónde agarrar. Es que es tu último recurso. Debería ser el primer recurso. Debería ser el primero. Uh-huh. Pero ahí en realidad, y hablando con total honestidad,
Era mi último recurso. Es que uno ya no tiene para dónde, y por eso me recuerdo que Madial dice, ¿y para dónde es? Para adelante. ¿Por qué? Para adelante es para allá. O sea, sí, ya no hay más para dónde darle. Y esa presión, cuando platicábamos, yo realmente te admiro, porque es que estamos hablando de dos niños con una situación especial, que independientemente que sean unos regalos de Dios para tu vida, y como tú nos has expresado, son hermosos y todo esto, pues quiere un cuidado, quiere un tiempo, ¿verdad? Y pedirle al Señor un presupuesto. Y como lo decíamos contigo, pedirle al Señor vida para cuidarlos y salud para cuidarlos, porque hablábamos contigo, o sea, enfermarte ya no era opción, porque no está prohibido. Está prohibido, hay que trabajar, tu esposa tiene que cuidar a sus bebés y luego, pues tal vez para entender un poquito el tema, ¿cómo ha sido tu experiencia con un niño Down? Esa bendición de tener, bromeábamos al principio, el terremoto, ¿verdad? De tener el terremoto de Javier. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Es totalmente distinta a la de Héctor en cuanto a temperamento, pero en cuanto a su buen corazón, su cariño, su amor. Miren, yo creo, y no quiero con esto echarnos flores a mi esposa y a mí, pero creo que los niños siempre van a reflejar el amor que reciben en casa, ¿sí? Porque hemos visto a otros niños violentos que seguramente lo que reciben en casa es desprecio o no sé. Simple desatención, exacto. Sí, puede ser. Pero el nene es un amor. Lo que sí es de que es un amor de aquellos con mucha injundia, decimos acá en Guatemala, porque te abrazan. Un amor Tasmania. Intenso. Que te aprieta, te abraza. Y los besos de Javier siempre van acompañados de una gran baba, vamos a decir así. Te deja mojadísimo y todo, pero es un amor. La verdad es de que la experiencia con él es muy distinta a la de su hermano. Muchos especialistas nos decían que ellos no se podrían llevar. Eso te iba cabalmente a preguntar, cómo es la relación entre Javier y Héctor. Esos dos son los mejores amigos. Esos dos juegan juntos, se ríen, uno le roba comida al otro, el otro le roba, se venga y le roba su otra comida, jugando y todo. Con la hermana se llevan muy bien. Ellos saben convivir entre ellos y tienen una amistad, pero preciosa. Se aman. Hay veces, por supuesto, por ejemplo, sí, como que todo, Héctor hermano, Andrés, como todos, que hoy sí no, papito, y un empujoncito, porque hay algo que sí tiene Héctor. Héctor es mucho más grande, es un poquito más fuerte y un brazo mueve y el otro niño solo se mira, ¡pum! Pero generalmente se llevan muy bien entre ellos. Creo que hemos sabido darles también su espacio porque es bien importante. No los tenemos en una misma recámara. A cada quien lo tenemos en un cuarto por separado. Porque uno es muy delicado con sus cosas como las ordena, que es Héctor, y el otro es un desastre con su cosa. No, todo es una batería, sí, totalmente opuestos, exacto. Y en medio la señorita, mi hija Crista, que, bueno, mi hija da la vida por los dos también, ¿verdad? Y ayuda Pero mucho. Qué aventura, ¿verdad? Me imagino cada día en tu casa es una historia, es una aventura, es un milagro. Es que hay cosas que no se ven, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, la gente no se imagina de que un chico con autismo puede llegar a cambiar su ciclo del sueño. Y entonces nosotros hay semanas que pasamos en vela porque Héctor Andrés no duerme en las noches, sino que duerme en las mañanas. Pero para que no despierte al otro, entonces uno se tiene que quedar con el uno, el otro con el otro. Hay ciertas cosas. Y como también, miren, los dos comen como que si nos odiaran. O sea, es que es hasta bajarse todo lo que encuentren. Bueno, esos son todos hemos aprendido ciertas cosas. Tenemos todos los cuartos, hasta la cocina con llave. Sí, porque nos decías que por las mismas condiciones hay regímenes alimenticios diferentes. Exactamente. Por ejemplo, Héctor Andrés es de comer mucha proteína. Javier, pues como es intolerante a la lactosa, pues después de la operación de corazón, que gracias a Dios todo fue un éxito, a él le da quilotórax y él queda intolerante a la lactosa. Entonces no puede comer los alimentos y hay veces que se le antojan, ¿verdad? Como todo niño. Entonces tratamos de ver la manera de mantener las cosas separadas, etcétera. Muy buen equipo con mi esposa y ahí sí que nos hemos turnado por mucho. Mi esposa, yo no voy a hablarles mentiras, ella tiene muchísima más fuerza en la madrugada que yo. Y a veces que me levanto como que si soy zombie, topándome con todas las paredes, con todas las puertas y todo. Mi esposa
se levanta en un ruidito y corre, ya lo vio, ya regresó y cuando yo llegué ya está cambiado, está el niño, entonces me regreso. Es una situación así y es una de las cosas que, bueno, últimamente, pues en los últimos tiempos ha cambiado un poco. ¿Y qué edades, cómo van las edades para que los amigos todoterreno entiendan para la segunda fase? Las edades de mis hijos. ¿Cómo van ahorita? O sea, ¿cómo está? Me creo que la nena tiene... La nena ahorita tiene 19 años. Héctor Andrés tiene 16 y Javier Alejandro tiene 10. Sí, también la diferencia de edad, ¿va? Porque Javier 10 y Héctor 16 ya es un adolescente y aquel anda en otro rollo, ¿va? Exactamente. Bueno, pues creemos que la vida... A veces pensamos que la vida es dura porque no te puedes comprar el iPhone. Ahí estaban bromeando conmigo que yo les contaba que había perdido el iPad y me decían que no la localicé porque no tenía iPhone. Porque todavía tengo mi BlackBerry. Sí, a veces pensamos que la vida es difícil porque no pudimos cambiar el carro, porque no pudimos darle a nuestros hijos. He oído a papás y tal vez el sentimiento es real, donde hasta sufren porque no pudieron pagarle X colegio a su hijo o X universidad a su hija, o tal vez algunos con edades como las mías, que sí, que ya estoy envejeciendo, ¿verdad? Y pensamos que la vida es dura por eso. Muchas veces pensamos que la vida es difícil por ese tipo de situaciones. Cuando oímos tu testimonio, pues decimos, bueno, hay cosas mucho más fuertes que familias están lidiando. En el caso tuyo, con la ayuda del Señor, avanzando, ¿verdad? Y no dejando de creer en un milagro. Pero pues entendimos que los planes que el Señor tiene, aunque yo te soy honesto, una de las cosas favoritas, uno de los versículos favoritos para mí está en Jeremías. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y yo creo que es uno de los versículos que para todos los cristianos tendría que ser un estandarte. Exacto. Cuando es fácil decirlo cuando estamos bajo unas circunstancias buenas, cuando los aires están bien, favor. ¿Verdad? Yo sé los planes que tengo para ti, amén, Señor, venga lo que venga. Porque muchas veces hemos sido enseñados y en las iglesias también a que no podemos quebrarnos o no podemos bajar. Tú decías al principio, qué bonito el nombre de todoterreno. Pero hacía una analogía y me decía, pero los carros todoterreno necesitan mantenimiento. Me decía aquel, ¿verdad? Y me hizo mucho clic. Yo le decía, no, también se quiebran. Se les estallan las llantas y también, y eso no quiere decir de que no sea un todoterreno. También hablábamos contigo que cuando uno ha tenido la oportunidad, bendición de tener niños especiales, la gente le dice a uno, Dios sabía que usted era muy buena gente y por eso le mandó niños especiales porque usted los podía cuidar. Pues se ve bonito, ¿verdad? Es como aquellas historias de que cuando se muere un hijo, cuando recién había muerto mi hijo y aún ahora a veces me encuentro y me dice la gente, usted tiene un ángel en el cielo que está velando por usted. No, o sea, la Biblia no me dice eso, ¿verdad? Y aunque tal vez te puedes consolar, en realidad no es así. Y pues la historia continúa, ¿verdad? Entramos a esta fase donde pues ya ustedes logran avanzar con sus 2 bebés especiales, tu nena hermosa creciendo, tu hogar integrado. ¿Y qué pasa? ¿Cómo sigue tu historia con tu esposa? Ok, bueno, a principios de este año con mi esposa empezó a sentir ciertas molestias. Así es de que nos acercamos a una doctora, ¿sí? Perdón. Desde el principio. Bueno, entonces empezás con tu esposa a principio de año. Ok. Dale. Bueno, con mi esposa, a principio de este año, mi esposa comenzó a sentir unas molestias y decidimos llevarla con su ginecóloga. La ginecóloga nos mandó unos exámenes y nos mandó que le hiciéramos un ultrasonido en su área de pechos porque miraba unos quistes muy anormales. Entonces, cuando recibió los resultados, nos dijo, tienen que ir a hacerse una biopsia de emergencia. Ya, tienen que ir y hacerse una biopsia. Bueno, historia larga, corta, fuimos a hacer la biopsia. El resultado de la biopsia fue que mi esposa tenía un tumor maligno. Y cuando ya hicimos el otro estudio que se llama, es una inmunohistoquímica, se llama este estudio. Reflejó que tenía un cáncer en estadio 4, HER2 sobreexpresado.
es uno de los cánceres más agresivos que existen en esta rama del cáncer de mama. Así es de que nos vimos enfrentados nuevamente en esto. Miren, lo curioso es de que el día del cumpleaños de mi esposa, que es el 31 de enero, nos dicen que tenemos que ir a hacer esa biopsia. Y el 14 de febrero, que la llevo a comer algo, es cuando nos dan el resultado. Entonces, pues sí, ahí sí con mucho temor, porque no estamos hablando de que, sí, que mi esposa tiene un diagnóstico de TDAH o qué sé yo. No, a mi esposa le están diagnosticando cáncer, un cáncer agresivo en etapa 4. Entonces, bueno, se viene una situación bien difícil. Allí me afecta a mí mucho anímicamente, porque es la compañera de mi vida, es el amor de mi vida, y no puedo hacer nada por ella. No puedo hacer nada por ella. Hay muchas cosas en las que nosotros nos sentimos satisfechos porque podemos aportar. Ay, mira que me duele la muela, yo pago al dentista. Ay, mira que zapatos no sé qué, ahí están tus zapatos. Tengo cáncer. Quedarme sin respuestas, quedarme con ese hilo ahí colgando, pensando qué hago, porque sentía que era un hilito tan delgado al cual me estaba aferrando y que estaba por reventarse ya todas mis emociones, ya todas las cargas que llevaba adentro, y me quedo, bueno, ¿qué toca hacer? Lo que siempre hemos hecho. Vamos a unirnos y vamos a enfrentarlo. Y comenzamos la nueva etapa. Empezar toda esta etapa de los estudios, los análisis, los estudios del TAC, que no recuerdo, las resonancias magnéticas que se hacen del cerebro, del pecho, del estómago, y todo esto aclarando a todos nuestros amigos, todo esto es inseguro, porque mi familia no puede ser asegurada por el cáncer. A mi esposa no se lo aseguran. Mis hijos, por tener necesidades especiales, no los aseguran. No tenemos un apoyo de seguro social, porque no tenemos esas prestaciones. Entonces nos miramos en un momento con una de gastos tan terribles, pero, y como se los decía a ustedes, a la fecha de hoy, que ya llevamos 5 ciclos de mi esposa en quimioterapia y anticuerpos, no tengo una deuda. No he usado una tarjeta y no me cuadran los números ustedes, pero Dios nos ha ayudado. Cuando reciben el diagnóstico con tu esposa, pues tú nos dices cómo lo recibiste tú, cómo lo recibe ella. Ella tiene temor de dejarnos. Ella no está con ella el temor. No era la pena que voy a sufrir, me va a doler. Ajá. No. Ella lo que le apena es ¿qué van a hacer cuando yo no esté? Y fue una idea que también pasó por mi mente. No puedo decirles de que jamás pensé en la muerte porque yo confío. No, sí pensé en la muerte. Sí. Pensé, me atemoricé. Dije, ¿qué va a pasar? Puedo perder a mi esposa. Y sí, entró un temor lógico. Y de hecho, empecé no podía idealizar el tema de toda mi vida sin ella. Es lo que me restaba. Así es de que lo que nos tocó hacer fue aferrarnos nuevamente al Señor como lo hemos hecho siempre, y esta vez dar pasos de fe, porque el tratamiento es sumamente caro. Sumamente caro. Y empezamos entonces, y se los digo con mucha tranquilidad, con mucha paz, empezamos a pedir ayuda y empezamos a postear, y muchos amigos empezaron a ayudar. Gente que ni conozco nos empezó a ayudar. Una señora, esta señora me conmovió mucho. Mire, yo no lo conozco, pero yo pasé con una familiar así. Mire, yo tengo un sartén eléctrico, ven a traerlo, yo vivo por acá por el Milagro. Y yo, Padre Santo, gracias. Y mucha gente empezó a ayudarnos. Mucha gente, nuestra iglesia. Y la verdad que agradezco mucho esto, porque en medio de toda la situación nosotros estábamos un poquito alejados de congregarnos, pero empezamos a ir a una iglesia, y esta iglesia nos ha estado apoyando, pero miren, de una manera impresionante. Ser parte de esta familia nos ha ayudado. En medio de todo esto, de verdad que estaría
estaría mal de mi parte no mencionar a organizaciones que nos han ayudado. Por ejemplo, la Organización de Autismo de Guatemala, con Karen Gudiel, o G2G, que ha sido también una organización que nos ha ayudado, con Edgar Witz allí apoyándonos en todo momento. Miren, han sido momentos difíciles, pero en medio de toda esa situación hemos visto personas que han llegado desinteresadamente a apoyarnos, y eso es como lo que sentimos nosotros como el respaldo de Dios. Hemos llegado al punto en que abrimos la refrigeradora y hay un carbón ahí solo para que no se apeste esa cosa. Uh-huh. Y esa misma tarde alguien llega a tocar la puerta. Miren, sentí de Dios traerles este súper. Hemos llegado a ese punto, pero hemos también visto la mano de Dios en cada situación. En cada situación. Y es ahí en donde estamos en este momento. Ay, como les digo, ya ahorita ya lloramos, ya se nos sacaban las lágrimas al principio de la grabación, pero creo que el Señor literalmente no nos va a dar nada que no podamos soportar. Uh-huh. Entonces ahí hace un poquito clic el tema de que, bueno, Dios le pasó esta prueba porque usted tenía fuerza, ¿verdad? Hace un poquito clic. Porque cuando tú nos contabas realmente, pues yo pensaba, qué fuerza la que necesita como cabeza de hogar, como sacerdote de hogar para poder enfrentar esto y poder ir llevando este proceso. Ahora, como no queremos que se queden amigos todoterreno con el nudo en la garganta, ni mucho menos, que nos cuentes cómo va el tema del tratamiento y las noticias que han recibido últimamente. Bueno, como les comentaba, ya vamos por el 5º ciclo de mi esposa. Actualmente ya le quitaron uno de los medicamentos más fuertes y está solo con anticuerpos y está reaccionando muy bien. Gracias a Dios, la semana pasada le tomaron ¿cómo se llama? No, es la que le hacen a las mujeres embarazadas. ¿Un ultrasonido? Un ultrasonido, muchas gracias. La tecnología. Eso. Le hicieron un ultrasonido para ver cómo estaba progresando lo de sus pechos, y gracias a Dios no encontraron células cancerosas visibles. Amén. Y ayer se le hizo un PET scan, que es un escáner que sirve por medio de radiación ver si hay lesiones o metástasis del tumor. Y esa es la respuesta que estamos esperando para la semana entrante, la cual nosotros estamos confiando plenamente que va a ser algo positivo. No, y la verdad es que cuando uno oye el cáncer siempre piensa en la muerte, ¿verdad? Automático. Siempre piensa en todo lo que pasa, pero el Señor nos permite vivir estas historias, creo yo. Uno, para unirse como esposos. No sé cómo van ustedes. Primero se unieron con los nenes y me imagino que ahora es mucho más, ¿verdad? Claro. Nosotros como hombres, pues, valorar a nuestra esposa, porque realmente cuando uno se pone a pensar el que ya no esté, y a nosotros nos va a tocar cuidar a nuestros... Yo cuando fue el diagnóstico allá, el Rodri tenía 5 años, ¿verdad? Y tenía sus problemas de asma y todo lo demás. Decía yo, ¿qué voy a hacer yo? Y con mis otros hijos, pues gracias a Dios no había tanto problema, pero igual también no eran tan grandes, ¿no? Uno adolescente y todo. Entonces lo primero que le pasa a uno es todo eso. Y creo yo que parte de todo eso que tú contaste, para los amigos todoterreno, en todos estos procesos, aferrarnos al Señor. La verdad es que si en ese momento uno agarra la computadora y empieza a buscar diagnóstico de cáncer, te sale que te vas a morir de es esto, el peor error. No, es el peor error que puedes cometer, irte a buscar al internet. Y mucha gente lo hace. Entonces, ahora con la IA es peor todavía. Sí. Entonces, creo yo que aprender a que en todas estas situaciones, tú sabes que quien te ha acompañado es Dios. Tú sabes que quien te ha proveído es Dios, y tú sabes que quien los tiene hasta el día de hoy juntos y pasando por todo esto, superándolo, es Dios. Entonces, decirle a nuestros amigos todoterreno que si están pasando por alguna circunstancia donde ustedes creen que ya no hay salida, donde ustedes creen que el diagnóstico fue muy grave, el diagnóstico que tuvo tu esposa es muy grave. Mi esposa tenía en etapa 2 y también fue fuerte. El 4 siempre lo desahucian a uno, porque hemos tenido amigos
Teníamos un amigo común que tenía 4 y también Dios lo sanó. Entonces, sabemos que Dios hace milagros muy grandes y que puede hacer el milagro que tal vez tú estás pidiéndole el día de hoy, ¿verdad? Entonces, no sé si quisieras que terminemos orando, que hagas una oración, así como decía Pedro, ¿verdad? De lo que tengo te doy. Entonces sabemos de que si el Señor en tu caso ha trabajado mucho con ustedes en cuestión de salud, pues tienes eso de poder orar por los demás, ¿verdad? Y en algún momento, pues el Señor seguirá actuando, ¿verdad? Sabemos que esto no para aquí, pues. Sí, y antes de que nos bendigas con la oración, yo quisiera hablarle, amigo todoterreno. Hablábamos que hay matrimonios que están pasando esta situación tuya. Entonces, vamos, eso tú voy a necesitar tu ayuda porque yo no puedo dar ese mensaje de esperanza. Pero el Señor me ha dado la oportunidad de trabajar con muchas parejas, muchos matrimonios. Y son unos grandes problemas. Y cuando les pregunto qué es el problema, es que él no me cuida. Él no me puso un mensaje hoy. Y el esposo es que llego a la casa y no está hecha la cena, ¿verdad? Y yo ya no aguanto porque aquí en mi casa no me valoran. Entonces, amigo todoterreno, siento en mi corazón exhortarte que muchos de los que nos escuchan, conozco los casos por el tema del ministerio. Quiero decirte que yo siempre les pregunto, ¿cómo está tu esposa? Sana. ¿Y tus hijos? Sano. Dale, lo demás es lo de menos. Y tú vienes a respaldar ese comentario que yo hago, porque aún con esas circunstancias tú decías, yo quisiera darle todo, y es donde la palabra se hace rema, porque dice, y dejarás a su padre y a su madre, y los dos se unirán y serán una sola carne. Si es una sola carne, nos condolemos, ¿verdad? Porque cuando uno no está en sus manos, poder hacerlos, en las manos del Señor sí. Entonces, si tus problemas han sido estas dificultades, amigo todoterreno, yo te invito a que tú reflexiones realmente. Si tú como sacerdote vas a tener que tomar lugar y ponerte en la brecha por tu familia, hazlo. Como te lo he dicho más de una vez, no es de que si ella no lo hace, yo no lo voy a hacer. Y si ella no, porque yo le voy a enseñar. Como sacerdote de casa, tú vas a tener que pedirle al Señor que te dé esa sabiduría para que tú des el primer paso. Como decimos en buen chapín, si hay que morder el ajo, agarra ya, empieza a agarrar el manojo, mi hermano, y empieza a morderlo para tener un matrimonio a la manera del Señor. Si el Señor nos bendice, vamos a tener próximamente unos podcasts muy lindos con respecto al tema del matrimonio, porque creemos en el matrimonio, creemos en que tu pacto lo estás guardando hasta el sol de hoy, donde dijiste que la vas a amar en pobreza, en riqueza, en salud, en enfermedad. Y literalmente hasta que la muerte los separe. Entonces, de mi lado, para las parejas que están bien, mas sin embargo con problemas relacionales y emocionales, aquí tenemos un gran ejemplo para que busquemos más al Señor. Ahora, necesito tu mensaje para las parejas que posiblemente están pasando por alguna de las situaciones. Tú tienes un abanico ahí. Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo lo que les diría es de que pongamos nuestras prioridades en orden, ¿sí? La prioridad número 1 es obviamente descansar en el Señor, estar unidos. Y una de las cosas que creo que nos sirvió mucho a nosotros fue tener claro de que nuestro compromiso con nuestros hijos era que ellos fueran felices en todo momento y no obligarlos a hacer algo que no son. Me refiero, digo esto porque en el camino hemos encontrado a muchas familias que no importa que mi hijo tenga esto, él va a llegar a ser médico, o no importa que mi hijo tenga esto y lo otro, y puede que sí pase, pero la prioridad no tiene que ser empujar a un muchacho a algo tanto contra su voluntad, sino que podamos motivarlo a hacer lo que él está destinado a hacer en las manos de Dios, ¿sí? Y eso sería que estemos unidos, de que como hombres no nos desentendamos de todo lo que conlleva el ver a nuestros hijos. Es hermoso, créanme, estar inmersos en todo el proceso, porque nos hace parte de su vida. Esta es la vida que le tocó a ellos, y como siempre lo he dicho, no olvidemos de que ellos también son parte del cuerpo de Cristo. Ellos pueden tener autismo, pueden tener síndrome de Down o pueden tener cualquier diagnóstico, pero son parte del cuerpo de Cristo, son especiales, tanto para Dios como lo somos nosotros.
Así es de que ánimo, sigan adelante, busquen apoyo, no se cierren en buscar ayuda. No traten de hacer las cosas por sí solos. Hay personas especializadas, créanme. Si ustedes no saben a dónde abocarse, pues tal vez yo les puedo dejar algunos enlaces a donde pueden hacer, o incluso en contacto conmigo. Estaría más que contento de poder ayudarles, así como muchas personas se acercaron a ayudarnos. Y si ustedes no están en en esta disyuntiva, digámosle así, ayudemos a los que sí están, porque créanme que una de las cargas más fuertes en estas situaciones es la carga financiera. Y si está en tu corazón el poder ayudar a alguien en medio de esta situación, hazlo. No te quedes sin dar esa bendición. Bueno, pues yo creo que podemos cerrar orando y que bendigas a esas parejas si tú nos ayudas. Amén. Claro. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permitiste compartir con mis hermanos acá en el podcast, poder llevar este testimonio a todas estas personas que nos están viendo, que esto sea una semilla que llegue a alguien, que pueda florecer en milagros de ti, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú fortalezcas los matrimonios, que tú fortalezcas a cada pareja, que tú les des sabiduría, que tú les des guianza, y que esos niños puedan crecer en medio de un ambiente de amor, en un ambiente de aceptación, en un ambiente de felicidad. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú proveas, que tú abras las puertas de los cielos y proveas en todo momento para toda necesidad en la que se puedan ver. Y que uses también a todos aquellos que a su alrededor, familia y amigos, puedan apoyar, toque sus corazones y puedan hacerlo. Señor, sabemos que somos tuyos, a ti nos debemos y tú tienes control de nuestras vidas. Descansamos en ti y pongo estas vidas en tus manos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues gracias por tu tiempo, por tu apertura, por tu sinceridad y tu honestidad. Y amigo todoterreno, gracias por haber estado con nosotros también. Queremos recordarte que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Nos vemos a la próxima.